La forma de ver y entender el origen y la naturaleza de la Biblia tiene un gran impacto en el papel que desempeña la Biblia en nuestra vida y en la Iglesia en general. Cuando queremos entender las Escrituras correctamente, primero debemos permitir que la Biblia determine los parámetros básicos de cómo se debe abordar. No podemos estudiar matemáticas con los métodos empíricos empleados en biología o sociología. Nuestra interpretación de las Escrituras debe considerar seriamente la dimensión divina humana de la palabra de Dios. Por consiguiente, lo que necesitamos para una interpretación adecuada de la Biblia es acercarnos a la Biblia con fe, no con escepticismo ni dudas metodológicas. Bienvenidos una vez más a nuestra Escuela Sabática Universitaria. Les invitamos a continuar con nuestros estudios de la Biblia. Gracias por continuar con nosotros. Chicos, les agradezco por estar aquí. ¿Qué les parece si iniciamos con una oración? Claro. Moisés, ¿nos acompañas? Oramos. Nuestro Dios y Padre Celestial, te agradecemos por nuevamente traernos aquí a estudiar un poco más de tu santa palabra. Pedimos tu permiso para leerla en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El origen y la naturaleza de la Biblia es el título. La Biblia ha sido uno de los libros más vendidos en todo el mundo. Y es que es un libro único porque ha sido revelado por Dios e inspirado por los santos hombres. Kenneth, ¿nos acompañas con la cita bíblica de Claro. 2 de Pedro 19 al 21? Por supuesto. Dice, esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que después de un día despunta y sale el lucero de la mañana en sus corazones. Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios y fueron impulsados por el Espíritu Santo. Y es que es cierto, al final la diferencia entre revelación e inspiración es muy notoria. Ya lo veníamos platicando con Moisés. Revelación es este contexto en el que Dios ha transmitido su mensaje, lo que Él nos quiere mostrar. Y la inspiración es ese motivador que nos ayuda a nosotros a compartir lo que Dios ya nos ha mostrado. Sí, algo interesante de la revelación es que no era para todos. A veces solo se lo revelaba su palabra a los profetas. La Biblia dice que en tiempos antiguos se revelaba a los profetas y también lo ha revelado a reyes, a otros, pero normalmente se mantienen en aquellas personas que son humildes para recibir. Inclusive no nos quedemos tan atrás. Yo no sé si recuerdan, pues ahorita ya no lo recordamos, pero a este hombre al que Dios le habló antes de esta escritora Elena G. White, en donde él le quiso revelar muchas de las cosas que a la final Elena G. White escribió, pero él no tuvo lo que tú acabas de decir, esa humildad, o para él fue muchísimo llevar esa carga, mucho peso de que Dios le dijo como que, hey, te escojo a ti, pero para él fue mucho y dijo, no, yo no puedo, a la final no pudo con toda esa carga y él se alejó. Por eso pues ahorita y también es como Moisés, cuando Dios le dice, Moisés le dijo, hey, y háblale al faraón y dice, bueno, yo no puedo ni hablar, ¿qué voy a estar diciéndole yo? Exacto. Pero igual, aquellas personas que son humildes y aceptan, Dios les da su revelación. Para mí es tan interesante ese detalle. Para recibir la revelación necesitas humildad. Necesitas aceptar y ser humilde y saber que no eres tú del que proviene el mensaje, sino que proviene de Dios. Y no solo humildad, confianza y fe en Dios. Claro. Porque puedes pasar incluso por loco. Sí. Porque en muchas cosas, digamos, lo que al quien le habló de profecía, o Daniel, que inclusive en su momento, cuando le contó tantas cosas que ahorita pues son cosas que en realidad están pasando,
que uno dice, que pasaron, uno dice como, si a uno en estos momentos, o no sé, uno se pone a pensar en estos tiempos, alguno de ustedes tiene como una revelación, todo el mundo te va a decir como, No es cierto. ¿tú qué? ¿cómo te ¿Estás crees? loco? ¿Qué te pasa? Entonces, Así claro, es. y es como que tener una confianza y una comunicación directa con Dios para poder aceptar, pues digamos, toda esa información o todo lo que Dios le quiere decir a uno. Y creo que ahí entra también la diferencia cuando alguien tiene un mensaje falso, algo que quiere transmitir que no es cierto y algo que es verdadero, porque es donde entra la acción del Espíritu Santo. Sí. Es decir, ya lo platicamos, ese motivador que nos ayuda a transmitir la palabra de Dios. Porque honestamente, para recibir la revelación necesitamos al Espíritu Santo. ¿Correcto? Y para ponerla en papel o decirlo, necesitamos también al Espíritu Santo. Quiere decir que no solo la revelación, sino también la inspiración proviene de Dios. Nosotros simplemente seríamos instrumentos. Y eso siento que los profetas entendían. Nosotros somos instrumentos que Dios va a utilizar para revelar y nos inspira para escribir las palabras que están en la ley. Ahora, ¿por qué necesitamos la Biblia en papel, por así decirlo? ¿Por qué necesitábamos que estuviese escrito? Si Y Dios nos está... básicamente porque la palabra escrita pasa de generación en generación en generación. Así es, y como lo dice un texto bíblico, que la palabra de Dios permanece para siempre y es para todos los tiempos. Muchas personas creen que eso es en la antigüedad, no leen la Biblia porque fueron los tiempos, pues sí, antiguos, y no creen que podamos ponerla en práctica en el día de hoy. Y pues claramente la podemos poner en práctica habla del perdón, salvación, restauración, todo lo que hoy en día nosotros necesitamos. La cual nos funciona como un eje céntrico para cual nosotros utilizarla como guía en nuestra vida. Básicamente para lo que, yo no sé si ustedes alguna vez han escuchado eso de que uno debe conocer la historia para no cometer los mismos errores. Ajá. Básicamente Así es. eso es la Biblia. Y es curioso porque uno como que, ok, bueno, la Biblia la dejó escrita no solo porque si hubiera sido oral, o sea, se hubiera cambiado en el Sí. tiempo, porque cada quien le pone su historia. Entonces, por eso obviamente se puso escrita para que pasara generación en generación intacta, que eso es algo muy importante. Pero también está para enseñarnos lo que no debemos hacer, Así obviamente, como, hey, mira, esta persona, Salomón, que es como el más conocido por todos, él tuvo la sabiduría, escribió libro, poesía, él escribió de todo en la Biblia, pero él también cometió muchos errores. Sí. Claro, o sea, tuvo muchos errores, pero hay algo muy importante en la Biblia, que todos de ellos, aunque cometieron todos esos errores y Dios fue el que los ayudó a escribir la Biblia, hay algo en común y es que todos siempre van hacia Dios. Sí, cometieron errores, pero todos siempre van ligados a que Dios los ayudó y ponen toda su fe y confianza en Dios. Entonces, básicamente, quiero entender bien, la Biblia está escrita hoy para que no cometamos los mismos errores que cometieron Algunos. algunos de los que están en la Biblia. Y estaba leyendo el otro día, decía algo de que Adán no necesitaba la palabra escrita, porque la ley era moral, que Dios se la había comunicado verbalmente. Y yo me quedé pensando, si Adán estaba, y Adán vivió casi 1000 años, si él estaba, entonces sus hijos, y sus nietos, y quizás los nietos de sus nietos, que todavía estaban vivos con el tiempo de Adán, llegarían y le dijeran, bueno, háblanos de la ley de Dios. Y él todavía la tenía. Pero ya después del diluvio, cuando la vida del ser humano viene acortándose, Dios dice, ¿sabes qué? Voy a decirle a Moisés que lo ponga en papel, en papiro, para que no se olvide, para que se quede. Y ahí vienen los 10 mandamientos en piedra, para que no se fuesen eliminados. Porque si tú me dices algo hoy, quizás a la media hora ya se me olvida lo que me dijiste. Pero si me lo pones en papel, ahí tengo testimonio y testigo de que ahí está. Y creo que eso también es uno de los motivos
por el cual tenemos la Biblia en físico, así como está. Porque Dios durante mucho tiempo ha estado queriéndonos preparar para estos tiempos. Sí, no nos va a dejar en las tinieblas, nos va a dar la luz. Y por eso, al igual como estaba escribiendo Dios por medio de Jeremías, era una profecía que el pueblo iba a regresar a su lugar donde estaban después del exilio. Y para nosotros esta tierra es un exilio y vamos a regresar a donde deberíamos estar, a vivir eternamente con Dios. Ahora lanzaremos una pregunta con el experto. ¿Qué paralelismo encuentras entre Jesús, el Verbo de Dios hecho carne, y la Escritura, la palabra escrita por Dios? Continuamos. Dios tiene dos principales maneras para comunicarse con los seres humanos. La una es la Biblia y la otra es Jesucristo mismo. Y existen paralelos entre la palabra de Dios y Jesucristo, que es el Verbo de Dios, que la Biblia dice también que es la palabra de Dios, la mayor manifestación de Dios a los seres humanos. Uno de esos paralelismos es que ambos tienen origen en el Espíritu Santo para llegar a esta tierra. Jesús es eterno, pero para venir a esta tierra fue concebido por el Espíritu Santo. Igualmente, la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo. Así que ambos tienen origen en Dios y ambos son transmitidos por seres humanos. En segundo lugar, nosotros sabemos que la Biblia fue dada en un tiempo determinado, en una cultura determinada. Sin embargo, es para todos los tiempos y es para todas las personas. Igualmente Jesucristo vivió en un tiempo determinado, en una nación determinada, en una cultura determinada, pero es Salvador de toda la humanidad. En tercer lugar, tanto Jesús como la palabra, su palabra, tienen naturaleza divina, pero también naturaleza humana. Son perfectamente inspirados por Dios, son perfectamente de Dios, pero también son humanos en el sentido de que la palabra de Dios fue transmitida por los seres humanos y Jesús vino a través de un ser humano. Creo que esto nos lleva a confiar plenamente en la palabra de Dios e igualmente confiar plenamente en Jesucristo. Agradecemos la respuesta del experto, creemos que es un punto muy importante. Sí, y algo que me llamó mucho la atención es cómo él mencionaba que Jesús es completamente divino y completamente humano. Y Moses, ¿tú crees que eso tiene que ver con ese versículo que está en la Biblia que, bueno, no recuerdo muy bien lo que dice, pero que dice como que Jesús, verbo hecho carne, sí, va como ligado a eso? sí, eso creo por supuesto, 100%. Eso, si no me equivoco, está en Juan, el capítulo 1, el verso 14. Okay. Y dice que el verbo se hizo carne. El verbo es Jesús. Y es más, vamos a leerlo textualmente. ¿Lo tienes? Sí, lo tengo. Dice, Juan 1:14 dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Ese texto me encanta porque me habla de cómo Jesús, 100% divino, es también 100% humano, se hace carne. Y habla de la perfección divina, dándonos a nosotros su revelación mediante Jesús, nosotros siendo imperfecciones humanas. Me encanta saber que Dios, en este momento del tiempo, como mencionaba el experto, pone a su perfección a su Hijo de forma humana, en carne, y de forma divina, su gloria, y nos la muestra para que nosotros intentemos ser como Él. Pero igual, sabes que yo siento que eso fue así para que Él nos mostrara que nosotros, como con nuestra humanidad pecaminosa, que sabemos que pues como seres humanos vamos más hacia las pasiones terrenales que hacia lo divino,
Él nos mostró que aún así siendo nosotros pecadores podemos lograr llegar a Él. Porque hay un versículo en 1 Tesalonicenses 2:13, donde como que ellos felicitan a la iglesia de Tesalonicenses porque les dice: por eso también nosotros siempre damos gracias a Dios de que cuando ustedes recibieron la palabra de Dios que nosotros les predicamos, no la recibieron como mera palabra humana, sino como lo que es, como la palabra de Dios, la Amén. cual actúan ustedes los creyentes. Amén. O sea, yo creo que ahí está sobre cómo nosotros debemos recibir la palabra de Dios. Sí, Él llegó aquí como humano, tuvo que pasar sus dificultades, pasó lo que tuvo que pasar, pero lo que Él quería era que nosotros recibiéramos eso en esa forma. Porque si Él nos hubiera hablado con solo palabras divinas y cosas, pues no hubiéramos entendido, porque nuestra mente no lograría entender esa divinidad que Él tiene. O sea, Él se volvió literal, llegó aquí a la tierra, se volvió como nosotros, pues Él no es pecador, pero sí pecadores, y lo único que hizo fue que nosotros lográramos entender lo que Él nos quiere decir. Y yo creo que esa fue la manera que Él encontró para... Definitivamente. Y Él es tan interesante porque también el tema central de la Biblia es Jesús. Y yo creo que tú me habías compartido un texto, Juan. Sí, así es. Juan 5:39 dice de la siguiente manera: ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Y ese es Jesús. Así hablando. es, nuestro mayor ejemplo. Cuando Él estuvo aquí en la tierra, tuvo las mismas pasiones que nosotros, las mismas dificultades, pero ¿cuál era la diferencia? Él se mantenía en constante oración con su Padre, meditando en su palabra, pidiendo dirección de Dios, algo que nosotros hoy en día deberíamos de hacer. Sí, y yo creo que el paralelismo entre Jesús y la Biblia es tan interesante porque hay tantas cosas que podríamos conectar, pero no solo es así, porque Jesús no es un libro, Jesús es la palabra hecha viva. Por así decirlo, Jesús es la Biblia andante, la Biblia que camina, la Biblia que actúa, la Biblia que... Es más, es el centro de la Biblia, el motivo por el cual tenemos la Biblia es Jesús. Y hay diferencias, obviamente, entre la Biblia y Jesús. Nosotros podemos tomar este libro y leerlo de tapa a tapa y no ser transformados si no conocemos a Jesús. Y este tiene que ver con un punto de perfeccionismo, tantas teorías que se han hablado acerca de esto. Sin embargo, la Biblia es la que nos puede ayudar a desarrollar nuestro carácter día con día, poco a poco, para en algún momento llegar a ser semejantes al carácter de Cristo. Así es, y para eso necesitamos la dirección del Espíritu Santo. Muchas veces las personas no estudian su Biblia porque abren la Biblia y no entienden ningún capítulo. Las personas no suelen orar antes de leer la Biblia. Sí, y me acuerdo que una escritora dijo, antes de que abran sus Biblias, oren y hablen con Dios. Porque a veces oramos, como mencionabas, y esperamos que Dios nos responda. O al Así contrario, es. hacemos una lectura superficial, Sí. por ejemplo. O peor aún, que leamos la Biblia racionalizando. Por ejemplo. Y ahí ya nos estamos yendo al otro extremo. Porque al querer racionalizar todo lo que estoy... Sí, la podemos entender, ¿no? Porque pues científicos han sacado hasta códigos de la Biblia. Sí. Han encontrado 1000 cosas. Pero al racionalizarla, volvemos la Biblia meramente humana. Y ahí ya Es como nos que- estamos alejando de lo que Dios quería que nosotros leyéramos. Y se le pierde el significado a la palabra. Es como que si Exacto. ponemos a Dios en una caja y hacemos lo que queramos con esa caja. Decimos, bueno, Dios tiene que encajar aquí y fuera de esto ya no tiene sentido porque no va con mi raciocinio, mi lógica. Y eso es grave.
¿Saben dónde hay algo muy interesante para entender eso que estamos diciendo de lo que pasa cuando nosotros leemos la Biblia solo con razón? No sé si lo quieren buscar, es en Hebreos 11:6. Claro. Ya te lo leo. Ok. Ya estoy ahí. Dice así. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se le acerca crea que existe y que recompensa a los que le buscan. O sea, yo creo que ahí nos explica mucho cómo nosotros debemos leer la Biblia. Cada quien llega a la Biblia de una manera por algo que le está pasando. Está triste, va y busca la Biblia. Está enojado, busca la Biblia. Quiere entender el porqué del universo, busca la Biblia. Pero si todas estas personas que la buscan por lo que tengan en ese momento, la buscan sin fe, no encuentran lo que están buscando, ¿sí? Y sería imposible, como dice la Biblia, agradar a Dios. Si yo solo leo la Biblia cuando me conviene, es como que de qué me sirve. Y a veces cuando oramos necesitamos ir a la Biblia porque ahí está la respuesta. Es la palabra de Dios. Así es, y sobre todo que hay muchísimas promesas de Dios para nosotros hoy en día. Sí, me encanta hablando del perfeccionismo. El verso 2 del capítulo 11 de Hebreos dice, hablando de la fe, el verso 1 y 2, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y esa palabra, esas dos palabras, buen testimonio, básicamente es, por ella yo alcancé llegar a ser perfecto. Por la fe. ¿La fe en quién? En Cristo. En Cristo En Jesús. Cristo Jesús. Y me encanta eso porque nos conecta, la Biblia nos conecta a Jesús. Y eso me emociona. Yo les quiero leer textualmente esto que dice. El mensaje transformador de la Biblia no se discierne adecuadamente a una distancia crítica. Debe aceptarse por fe y obedecerse con amor. Wow. ¿Sí? O sea que yo siento que en el momento en que nosotros o cualquier persona quiere leer la Biblia, siempre debe entender que nosotros tenemos una mentalidad humana completamente y van a haber cosas que a nuestro entendimiento van a ser imposibles de entender. ¿sí? Ilógicos. Pero si nosotros vamos, lo que tú habías dicho al inicio, con un corazón humilde, si nosotros vamos literal por fe, diciendo, ok, Dios mío, vengo aquí porque me está pasando, no sé, tengo este problema, este otro problema, pero vengo a ti a que por favor me indiques qué es lo que necesito. En ese momento, la oración, que era también lo que estaban diciendo ahorita, uno ora, lee la Biblia y ahí uno va a poder entender la palabra que nos está diciendo Dios. Así es, sobre todo pues ponerla en práctica en nuestras vidas. Y me gustaría que comentáramos qué es lo que hemos aprendido en este repaso de la lección. Bueno, yo aprendí muchas cosas, honestamente. Pero lo que más me encantó, lo que más me llamó la atención es que Jesús es el centro de la Biblia. El motivo por el cual tenemos la Biblia es Jesús. Y la Biblia nos impulsa a ser como Jesús, a buscarlo a Él, a intentar seguir sus pasos. Me encanta que la Biblia es una guía para llegar a donde está Jesús. Eso fue lo que me encantó. A mí una de las cosas que más me gustan al momento de hablar acerca de la Biblia es esta manera en cómo nosotros podemos desarrollarnos a través de múltiples enseñanzas y lo fácil que es. Es decir, ya lo veníamos diciendo, hay muchos ejemplos con los cuales Dios, como por ejemplo las parábolas, nos daba a entender cosas tan complicadas, hacerlas simples. Ese detalle que Jesús hizo por nosotros y al ponerla aquí, se me hace increíble y para mí es algo muy bonito. Para mí aprender a no racionalizar, porque es muy difícil. A veces nosotros queremos buscar, pues por nuestra naturaleza queremos buscar el porqué de todo. Y a veces debemos entender que
debemos tener simplemente fe. Y es lo más complicado, yo creo, que de leer la Biblia o de creer en Dios, es esa fe ciega de algo que uno no puede ver, que no puede tocar. Pero en este caso lo único que podemos tocar es esto. Y hemos visto que se ha cumplido la historia, hemos visto que pues en la Biblia han pasado muchas cosas, o sea, lo que se ha dicho en la Biblia se ha cumplido. Y yo creo que en ese momento en que ya nosotros nos humillamos ante Dios, para que Él nos dé esa sabiduría y ese entendimiento, porque siento que cuando uno lee la Biblia, no solo se le abre un entendimiento, sino que uno empieza a volverse más inteligente y a ver cosas que uno antes no veía. Así que yo siento que para mí fue como humillarnos, ser más humildes y estar por fe ante Dios. Así es. Sin duda, cuando nos acerquemos a la Biblia debemos de hacerlo con mucha humildad y con mucha oración. Pedirle al Espíritu Santo que trabaje en nuestro corazón para que podamos ser iluminados, para que Dios hable a nosotros y así podamos entender todo aquello que nos quiere decir. Porque muchas veces queremos que nos vaya bien en nuestra vida, no queremos cometer errores.